Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les leo el siguiente correo. Estimado pastor Carlos Estal, mis preguntas son con respecto al anticristo. ¿Será judío islámico para que sea aceptado por judíos y musulmanes? ¿Será gay de acuerdo con el profeta Daniel que dice: del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres? ¿Se manifestará de alguna manera antes del rapto? Muchas gracias por su atención. Gracias por las preguntas. Son preguntas en relación a la persona del anticristo. Bueno, son 3 preguntas, así es que vamos a responderlas y voy a leerles lo que la Biblia dice acerca de la persona del anticristo. Esta información la vamos a encontrar explícitamente en el libro de Daniel capítulo 7, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 13. Y es todo un personaje, este anticristo que se va a levantar en un futuro bastante próximo al paso que vamos. Pero la primera pregunta es: ¿será judío islámico para que sea aceptado por judíos y musulmanes? Leí hace no mucho una información que yo desconocía. Y en este libro leí que en algún momento de la historia los judíos llegaron a desarrollar el concepto de 2 figuras mesiánicas. La primera, se supone, según ellos, es un precursor humano que va a prepararle el camino al Mesías divino, que va a venir a la tierra y los va a redimir y va a reinar sobre la tierra. Eso lo entendemos. Pero me llamó la atención el concepto de un precursor humano. Lo más seguro es que cuando el anticristo aparezca, su engaño va a ser tan poderoso, su poder para engañar y convencer va a ser tan grande, que seguramente los judíos van a concluir que se trata de este precursor humano a la figura divina del Mesías. Esto según el concepto judío moderno. Y luego también leí que los musulmanes tienen a su Mesías, a su caudillo. Se llama Al-Mahdi. Y cuando uno lee la descripción de este caudillo y lo que este caudillo va a hacer, este caudillo, según la tradición musulmana, va a comandar a los ejércitos islámicos en esta batalla final para conquistar el mundo para el Islam. Cuando uno lee las características que le atribuyen a este caudillo o a este Mesías islámico, uno puede ubicar fácilmente en esa descripción la descripción que la Biblia hace del anticristo. Así es que ellos también están esperando a alguien, a un caudillo. Así es que no es de extrañar, pues, que tanto judíos como musulmanes terminen concluyendo que se trata de la misma persona. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia al respecto y veremos con toda claridad en su momento que Dios le va a dar al anticristo autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así es que sea como sea, toda la tierra va a estar lista y va a caer en el engaño para darle atribuciones al anticristo que el anticristo no tiene, pero todos van a caer en el engaño. Ahora, la siguiente pregunta es si será gay, de acuerdo a lo que dice Daniel. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Acá necesitamos aclarar algo. Esto se cita en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 no está hablando del anticristo. Está hablando de Antíoco Epífanes. Por supuesto, cuando leemos su descripción, él era un anticristo, por la manera como procedió y cómo se ensañó en contra de Israel y el Dios de Israel y el santuario en donde estaba la gloria de Dios en esa dispensación. Pero esa descripción se refiere a Antíoco Epífanes. Así es que no debemos confundir la información que nos da la Biblia acerca del anticristo y acerca de Antíoco, y muchas personas lo hacen. Por eso al final se encuentran con información que no encaja una con la otra.
Pero de cualquier manera vamos a ver cómo se le llama al anticristo, y eso nos va a ayudar a concluir que él va a echar por tierra cualquier tradición cultural, cualquier acción moral aceptada por todos los hombres en la antigüedad, y él va a buscar establecer sus propias leyes, sus propias normas, y a juzgar por el camino por el que va el mundo. En el periodo en el que reina el anticristo va a reinar rampante la ilegalidad, la inmoralidad, y esa es una de las grandes razones por las que todas las naciones de la tierra van a estar felices con su anticristo, porque el anticristo va a ser la personificación de todo aquello que hoy es prohibido por la religión y por la moral y por las personas que somos conservadoras, según ellos, o fundamentalistas. Así es que esta es la razón por la que el mundo va a estar encantado con el anticristo. Todo se va a permitir durante el periodo del reinado del anticristo. Ahora, la siguiente pregunta es si se manifestará de alguna manera antes del rapto. La respuesta es sí. Y voy a darles las razones en las citas que vamos a leer. Voy a leer primero de Daniel capítulo 7. El capítulo 7 es el capítulo que nos dice varias cosas acerca de cómo será este anticristo. Y voy a entresacar los versículos que nos interesan para el efecto. Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Acá en contexto está hablando Daniel de la visión que Dios le dio acerca de los 4 imperios mundiales principales, básicos, que es el imperio babilónico, el imperio griego, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y es del imperio romano que salen, en la estatua de Nabucodonosor, 10 dedos de los pies, en la visión de Daniel, 10 cuernos, y estos se refieren a la extensión de todo lo que quedó establecido a través del imperio romano que todavía nos ha llegado a nosotros. Nuestro sistema jurídico se basa en el sistema romano, y muchas de las cosas que hoy existen, conceptos de democracia que hoy existen, se basan en lo que quedó establecido desde esos tiempos, cuando imperaba el imperio romano, valga la redundancia. Así es que de este sistema que prevalece en el mundo de hoy va a salir este cuerno pequeño. Ahí sí están hablando del anticristo. En un momento sigo leyéndoles los versículos. Pero eso significa que el sistema mundial es lo que le está preparando la plataforma al anticristo para levantarse, para reinar y gobernar. Nos ha tocado vivir en una época en la que, nunca fue más claro que esto sea posible. Así es que este es el cuerno pequeño del que está hablando Daniel. En Daniel capítulo 7, verso 21, leemos: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Sigo leyendo hasta el verso 25. Dijo así: la cuarta bestia será un reino grande, un reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y aquí está hablando, en tiempos de Daniel, del imperio romano que habría de levantarse. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este es el anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto se refiere a los 3 años y medio que aparecen una y otra vez mencionados de diferentes formas en el libro de Apocalipsis,
que es el tiempo en el que durará el gobierno del anticristo. Ahora, primero veamos que a los santos del Altísimo quebrantará. Esto es una prueba que no todos los que profesan o dicen ser cristianos van a irse en el arrebatamiento. Va a haber mucha gente que tiene, como dice el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo, que se va a quedar a pasar la gran tribulación y van a ser perseguidos por el anticristo. Pero pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así es que él le va a poner un fin a todo el sistema que conocemos y va a establecer un sistema completamente nuevo. Y en este sistema, por supuesto, va a prevalecer la inmoralidad, la liberalidad y todo aquello. Vamos a seguir leyendo para tener un cuadro más grande. Nos vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Leo desde el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Inserto aquí pues entre paréntesis el comentario. Él se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y yo añado con mis propias palabras todo lo que tenga que ver con Dios. Así es que él se va a levantar en contra de cualquier forma de moralidad, en contra de cualquier estándar moral que pueda tener el hombre o seguir el hombre. El anticristo va a poner sus propios nuevos estándares para que el hombre se amolde a lo que él dice y profesa. Sigo leyendo, verso 5, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Inserto, la palabra iniquidad significa ilegalidad, violación de la ley, maldad. Sigo leyendo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. En otras versiones dice un engaño poderoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta ahí llega 2 de Tesalonicenses, llegué hasta el verso 12. La verdad automáticamente nos hace pensar en lo absoluto. Así es que lo que va a hacer el anticristo es eliminar cualquier absoluto. Y veamos cómo el sistema del mundo ya está preparando la plataforma para esto. Vivimos en una época en la que, según ellos, nada es absoluto, todo es relativo. Así es que si a mí me parece, está bien, aunque a ti no te parezca. Si a mí me satisface, está bien, aunque a ti no te parezca. Cada quien establece su propia ley, cada quien decide qué es bueno o qué es malo, porque todo es relativo a la persona. Así es que ya vemos pues cómo la mentalidad de los hombres ya está siendo preparada y el mundo está siendo preparado para la manifestación del anticristo. Cuando aparezca el anticristo, al final de cuentas, él va a oficializar todo esto, pero él no va a establecer algo nuevo en el sentido que no haya ya una plataforma puesta para todo lo que él va a hacer oficial. Cuando esté aquí el anticristo, no va a haber nada deteniendo el misterio de la iniquidad. Esto lo hemos discutido
anteriormente. En otras palabras, la iniquidad, la maldad moral va a correr rampante, no va a haber ningún límite, y si alguien se atreve a señalar o a condenar la conducta de alguien más, pues esa persona deberá morir porque está levantándose en contra del sistema, ¿verdad? Vámonos a Apocalipsis 13 del 1 al 9. Apocalipsis 13 del 1 al 9. Me paré sobre la tierra, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, su poder y su trono y grande autoridad. Ven cómo en esta una persona va a estar concentrado el poder y la naturaleza de todos estos imperios que vio Daniel en la antigüedad. La bestia, el leopardo, el oso y el león. Así es que es un personaje de temer. Sigo leyendo. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta es la cita que prueba que el anticristo va a manifestarse de alguna manera antes del rapto. El anticristo o la bestia tiene 7 cabezas, y una de las cabezas del anticristo o de la bestia es la cabeza de engaño. Lo más seguro es que va a ser por medio del arrebatamiento de los vencedores que va a ser herida la cabeza de engaño del anticristo. Esto significa que su cabeza ya tiene que haber estado allí o esta extensión de su persona. Así es que de alguna manera el anticristo ya va a andar por allí antes que sea el arrebatamiento. Y con el arrebatamiento va a ser herida su cabeza de engaño. Pues para que su cabeza de engaño sea herida, tiene que haber habido un acontecimiento muy, muy poderoso, trascendental. Pero el poder de engaño del anticristo es tal que nos dice ese mismo versículo, Apocalipsis 13:3. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así es que a la gente se le va a olvidar rápido el asunto del arrebatamiento y van a seguir adorando a la bestia. Y por supuesto, adorar a la bestia es adorar esta estatura completa de maldad de Lucifer, que se llama o se personifica como un dragón. En el verso 5, Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí tenemos 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta es la gente que se quedó a pasar la gran tribulación. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así es que el poder que va a tener el anticristo va a hacer que todo el mundo lo adore y lo acepte como su líder, tanto judíos como musulmanes y como el resto de la gente cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Creo que lo mejor que podemos y debemos hacer en el corto tiempo que nos queda es vivir al día con Dios, buscarlo con todo el corazón, serle gratos, serle fieles. Puesto que no somos perfectos, vamos a tropezar y caer de vez en cuando en más de algo. Bueno, tenemos su preciosa sangre redentora, pidamos perdón, levantémonos y sigamos caminando. Pero no dejemos de caminar, no dejemos de buscar al Señor. Y vivamos conscientes que si no fuera por su misericordia seríamos todos consumidos. Vivamos conscientes de su gracia y misericordia, de su inmensa bondad, dándole gracias por el amor con el que Él nos ama. Su amor es incondicional y su amor es el que nos conduce al arrepentimiento cuando necesitamos arrepentirnos por algo. Estrechemos nuestra relación con Dios, seamos sinceros, seamos más reales que nunca,
para que cuando suene la final trompeta y venga el Señor por los suyos, nosotros seamos contados entre el grupo de aquellos que el Señor encontró venciendo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.